Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Bienvenidos a Repensar la Historia. En esta ocasión tenemos una charla, una mesa, si queremos verlo así, en donde compartiremos algo que tenemos aquí pendiente, porque no estoy solo en este episodio, con historiador México, que es un creador de contenido que se encuentra en Instagram. Si no lo siguen, síganlo. México Historiador es un canal de historia donde especialmente pueden encontrar historias sobre los imperios de México. Y en realidad así es, aunque uno que otro tema también llega a tocar, pues aquí nos va a acompañar para hablar de un tema que es la bandera de México. Y hay algo que mencionar, que normalmente se esconde de la historia oficial, que los dos grandes personajes le dieron como ese matiz a nuestra querida hoy bandera de México. Adelante, Omar Corona, ¿verdad? Sí, no, pues muchas gracias por la invitación, primero que nada. La verdad es que tu podcast es valga la redundancia, un podcast pues muy interesante. La verdad es que me gusta mucho escucharlo y además por la dinámica que creo que es muy interesante y rápida y pues creo que eso es lo bueno, ¿no? Y como dices, sí, bueno, este tema que es la bandera de México es un tema en la historia oficial, bien como dices que pues hay que analizar bien porque normalmente uno piensa, ah, sí, pues nada más es la bandera y nunca nos ponemos a pensar en verdad de dónde viene esta bandera, ¿no? Y además siempre uno se pone a pensar, bueno, por ejemplo, yo podría decir cuál es la bandera de México, ¿no? ¿Cuál de todas las que han habido podemos tomar como la bandera de México, ¿no? Yo más que nada, bueno, me gustaría rápidamente decir que considero que la bandera de México es la que obviamente se creó cuando México nació como país independiente, ¿no? Porque si tomamos las banderas que tenemos en los dibujos que podemos ver en las, pues sí, lo que vemos de los aztecas o mexicas más bien, yo también podría decir que tanto como lo vemos algo así como esa nuestra bandera, yo creo que también tendremos que ver entonces como bandera de México a lo que en su momento fue la del Imperio Español y mucho antes, ¿no? Porque al final yo siempre he sido de la idea que si vemos la mitad de nuestra cultura que es americana, con todas las tribus y muy grandes, por cierto, que existían en esta tierra, pues también hay que ver nuestra parte europea y pues si nos queremos ir muchos años atrás a nuestras partes pues más asiáticas, ¿no? Por eso me gustaría decir que si quisiéramos hablar de una bandera de México en tiempos de los mexicas, pues creo que sería difícil porque además pues México no existía, no era el Imperio Azteca, bueno, el mal llamado Imperio Azteca, que pues era la Triple Alianza, comandada por Tenochtitlán, pero bueno, ese es tema para otro día, pero sí, la bandera de México es un tema muy interesante que me da mucho gusto que podamos abordar este día. Así es, y creo que basta mencionar que hablando ya como tal de la bandera, pues su contexto. O bien dices, pues hay que tomarlo quizás como antecedentes. Antes de la independencia tenemos estandartes, códices, e incluso también podríamos hablar de estandartes españoles, incluso ahí está la bandera de Nueva España, por ejemplo. Pero ya hablando en México independiente. La primer bandera, ¿cuál podría ser localizada? ¿Quién la impone? ¿O quién dice, esta va a ser nuestra bandera? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues bueno, aquí hay que tomar rápidamente una cuestión que, bueno, que yo tomo personalmente porque hablar de el México independiente pues es también un tema muy interesante. Yo más que nada me voy a ir a dos fechas que en todo caso me gustaría hablar sobre la primera, ¿no? Que fue el 24 de febrero de 1821 en Iguala, donde pues justamente estos dos personajes que fueron los que finalizaron la guerra, pues, por la independencia de esta tierra, pues firman este pacto, acuerdo en el que, pues sí, la paz la hacen entre criollos, bueno, no entre criollos y mestizos, sino entre hermanos que somos aquí en esta tierra que en su momento todavía era Nueva España, porque al final, bueno, estos personajes son Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, y Vicente Guerrero. Es interesante ver cómo estos dos personajes
firman esta paz y este mismo día, el 24 de febrero, podemos ver en sus primeras imágenes, bueno, que obviamente todo esto lo sacamos de los escritos de la época, que Agustín de Iturbide mandó a hacer una bandera justamente con tres colores que son los que tenemos hoy en día en nuestra bandera, que son verde y blanco y rojo. Me gustaría decir que obviamente no son los mismos, el significado de estos colores los que en ese momento eran, que eran religión, independencia y unión, y que ahora son la sangre de nuestros héroes y los campos y la paz y pues todas estas cosas que con el tiempo fueron cambiando, ¿no? Esta es una fecha, el 24 de febrero. De hecho, me hago un recordatorio de una serie, La Antorcha Encendida, creo, me parece que se llama, donde justo sale una escena de este momento en el que el coronel Iturbide recibe la bandera de las tres garantías, que pues serán estas, en las que obviamente menciona lo que ya he dicho antes. Y también, bueno, de ahí viene también que este día de alguna manera fuera visto como el Día de la Bandera. Tiempo después se va a establecer por otras cuestiones, pero es interesante ver cómo, pues este día, este mismo día, que es 24 de febrero, sea como el día en el que se firmó, digamos, un pacto, que pues obviamente era el plan de Iguala, si no me equivoco. Y bueno, esta es una fecha. Y otra, bueno, hablar ya de una bandera independiente, en el México independiente, perdón, pues es interesante porque al final, cuando nace México el 27 de septiembre, bueno, también depende de cómo lo vean, eh, cuando se firma el acta de independencia fue el 28, pero el ejército de Iturbide entra el 27. Entonces, hablar sobre cuándo fue la fecha es interesante, pero bueno, tomemos estas dos fechas como el día de la independencia o los días de la independencia, ¿no? México nace con muchas, pues, incertidumbres. No hay dinero por la guerra, tantos años de guerra, hay cierta separación por tanta marginación que hay en diferentes sectores sociales. Entonces, México carece de unidad nacional, ¿no? Lo que nos quería dar Iturbide con todo el plan de Iguala y todo, pues era de alguna manera unidad nacional, pero algunos difieren porque, pues, mucho tiempo se intentó, bueno, en el tiempo de Iturbide se intentó seguir con esta línea que había dejado el virreinato de la Nueva España, ¿no? De la segregación en algunas partes y así. Pero pues como sabemos, la bandera en un país es importante, ¿no? Escucho por varios lados que dicen, no, es que una bandera no me representa, ¿no? Pero pues yo les pregunto, ok, en los Juegos Olímpicos o en algún acto oficial de la ONU, por ejemplo, sabemos que México está ahí por su bandera, ¿no? Entonces, por eso era importante tener una bandera. La bandera que conocemos de Agustín de Iturbide que nos dio a la actual bandera es la del Ejército Trigarante, ¿no? Que bueno, son estas banderas, es esta bandera que está compuesta por, en maneras horizontales, perdón, en diagonal, que pues eran blanco, me parece verde y rojo, que justamente era la bandera de las tres garantías, que normalmente, por cierto, se confunde con la del Regimiento de Infantería de Iturbide. Exacto. Y otro, pues, dato interesante es que esta bandera de alguna manera sigue estando presente en nuestra historia, puesto que, bueno, un poco modificada porque es la bandera de la Marina de México, ¿no? Es de la Armada de México. Pero bueno, a lo que voy es que cuando nace México, nace sin una bandera oficial. Lo que pasa es que alrededor de, me parece que el 23 de octubre o algo así por el estilo, si no ahorita te lo confirmo bien. eh, sí, el 7 de enero, perdón, de 1822, el Congreso Constituyente establece que la bandera debe de ser en maneras verticales, verde, blanco y rojo, donde existe en medio un águila coronada imperialmente sobre un nopal parada decían en la pierna izquierda, me parece. Bueno, entonces nos decías ahí de pues las partes del escudo nacional. Estábamos hablando ya que el águila estaba posada sobre un pedernal, como una piedra en un primer momento, ¿no? Sí, no, estaba el águila, estaba sobre, bueno, el nopal, que estaba a su vez sobre un pedernal, y este sobresalía de un río, ¿no? Bueno, de un río, perdón, de un lago, sí. Obviamente todo esto quería como representar de alguna manera pues, este mito, es leyenda, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de cómo los mexicas encontraron el águila sobre el nopal y tal, tal y tal, y de ahí fundaron Tenochtitlán. Fue alguna manera en hacer, digamos, honor a este mito, leyenda o como lo querramos ver.
Y bueno, eso establecía el Congreso Constituyente. Lo interesante es ver aquí cómo en su momento no tenía una serpiente, no había una serpiente siendo devorada por el águila. Lo que sí me parece también interesante es cómo otros escudos en su momento sí tenían la serpiente. Me viene a la mente el escudo de armas de Agustín de Iturbide, que es prácticamente el mismo de la bandera, solo que el águila un tanto diferente, pero esta sí estaba comiéndose a la serpiente. Pero sí, entonces estas dos banderas que fueron la trigarante, digamos, de alguna manera vista o creada pues para el 24 de febrero de 1821 que se firma precisamente el Plan de Iguala, y también esta otra bandera que surgió el 22 de enero por el Congreso Constituyente, son, digamos, las que yo considero las primeras banderas hablando ya del México independiente. Claro que, bueno, fueron modificándose con las repúblicas centralistas federales, con el imperio de Maximiliano, Porfiriato, Carranza, Madero, incluso últimamente, la última que me parece se creó en 1968, si mal no recuerdo, que es la que tenemos actualmente, pues ya tiene un buen rato. Entonces, es bonita. Recordemos que en algún momento ganó el concurso de banderas y fue declarada como la más bonita del mundo. Entonces, pues nuestra bandera tiene mucha historia y muchas cosas que hay que reconocerle. Y esta historia precisamente es muy, muy rica e interesante. Así es, y creo que ahí tocaste varios puntos interesantes. Algo que a veces no o dejamos pasar de largo es recordar dónde vienen estos grandes colores, ¿no? Que de ahí Sí, creo bueno, que podemos encontrar nuestra eh, identidad, ¿no? ah, dime, dime. Que ahí podemos encontrar nuestra identidad, sobre todo la religión, la unión y la independencia. Y creo que esos colores que se hayan mantenido, pues dieron a todos estos personajes, pues esa misma idea de tener, seguir representando esos colores, a pesar que a lo mejor durante un tiempo la historia oficial como que quería para llamarle la atención a los niños, pues quitar o omitir lo de la religión católica, como cambiar lo de las castas, por ejemplo, y un fenómeno tan difícil de entender o abstracto como la independencia, ¿no? Entonces, por eso, de manera quizás lúdica, se tomaron algunas licencias para decir el verde de los bosques de México, la paz de los mexicanos, ¿no? Y la sangre de todos los mexicanos que murieron por la patria. Entonces, creo La que sangre, sí. eh, todos estos colores permanecieron precisamente para tener en cuenta la independencia, la religión y yo principalmente, no sé si estás de acuerdo conmigo, que más que la religión es la fe, ¿no? Sí, Tratando de involucrar a todos. a ¿Qué todos, sí. Yo opinas? también creo que debería, bueno, es la fe, justamente. Y hablando también un poquito de la bandera, pues ya mencionamos un poquito los colores, de dónde surgió la bandera trigarante, que a nuestros amigos pues recordarán que ahora está en el billete, un muy bonito billete en lo personal, esa es mi Sí, opinión personal, en el billete de 20 pesos, ¿cierto? 20 pesos. Sí, correcto, sí, sí. Y que bueno, podrán ahí tomarlo en cuenta. Y otra cosa interesante que me pareció que quizás por la pandemia no se apreció mucho, pero en el 2021 a mí me llamó mucho la atención en el centenario del bicentenario de la consumación de la independencia. No estoy muy seguro de ese dato, pero por primera vez se puso la bandera trigarante en el asta del Zócalo capitalino. Eso fue, aunque por un momento conmemorativo, fue importante históricamente hablando de darle ese lugar a esa bandera, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, no, yo recuerdo haber leído en una de estas cadenas de periódicos que justamente el presidente había dicho que se iba a poner esta bandera e incluso fue algo que me resultó impactante, siendo que esta bandera pues fue fundada y creada. Bueno, la creación es un tema también interesante de la bandera, ¿no? Pero pues tenemos a Iturbide, ¿no? Como persona principal de esta bandera, ¿no? Aunque la historia casi siempre nos remarca a Vicente Guerrero, ¿no?
Iturbide, bueno, me pareció interesante todo esto porque, si mal no recuerdo, en algún momento el presidente actual, digo, sin queriéndome meter ningún tipo de política ni nada, nada más es un recordatorio, pero me acuerdo que en algún momento él mencionó algo en una plática, o no recuerdo bien, pero mencionaba algo sobre Morelos y Agustín de Iturbide. Precisamente, de alguna manera parafraseando, decía que Iturbide era un riquillo, digamos, que quería todo el dinero y así, y que Morelos era pues un pan de Dios, ¿no? De alguna manera, esto di a entender, obviamente con las propias palabras de cómo es el presidente, y luego al leer que iban a poner esta bandera con este significado, pues como bien dices, histórico, sí fue algo como que me dejó como que wow. Y claro, llegué a pensar justo algo chistoso porque dije, bueno, van a poner esta bandera y es el bicentenario de la consumación, pero estoy seguro que, ok, van a hablar de Iturbide, pero nada, ¿no? Nada más lo que siempre. Ah, nada más la acabó y firmó junto con Guerrero, que eso me parece interesante que siempre quieren resaltar a Vicente Guerrero como el que prácticamente fue el que hizo todo y nada más como que Iturbide se incorporó, que es lo que luego vi mucho tiempo en los libros de historia. Pero sí me pareció bonito, fuera de todo lo que significaba lo que decía el presidente y todo, pero me pareció, pues sí, es interesante porque la verdad es que ver esta bandera, creo que sí fue un cambio drástico a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver cada vez que hay un acto importante, ¿no? Los desfiles, el grito, pues que nada más nos ponen nuestra hermosa bandera como es, ¿no? Y luego ver que pusieron la del ejército trigarante, sí fue algo como que, incluso también me puso feliz, ¿no? Cuando fui al Zócalo y la vi, fue como que, ay, se me enchinó la piel por saber yo cómo esta misma bandera tenía todo este significado y que de alguna manera se volvió a poner en alto su imagen, ¿no? Tras todo lo que ha pasado en nuestra historia. Así es, y creo que a nuestros amigos sí recordarán, me parece que en esas festividades, quienes llegaron a ver como el clip completo o incluso ver la celebración en vivo, se habrán dado cuenta que la celebración tomó más, como dice aquí nuestro gran amigo Omar, que dio mucho más peso a la figura de Guerrero que la de Iturbide. Pero bueno, ya por lo menos se está hablando del tema de la bandera trigarante y ya es paso a paso. Yo creo que en los 90 o en los 80 esto quizás era impensable, ¿no? Ahí hablar de Iturbide e incluso pues hay un dato ahí interesante, pues hablando del eh, también pegadito a lo de la bandera del himno nacional, pues no se podía hablar de Santana, no se podía hablar de Iturbide, y son de estas cositas que poco a poco, generación con generación, va muy lento, yo lo sé muchachos, pero con el paso del tiempo se han estado quitando estos velos como la cebolla de la historia de México, que poco a Sí, poco ya no nos pesa el estarla desmenuzando, ¿no? Y quizás aguantando el lloradero al estar pelando la cebolla, pero si no lo entendemos así, no podríamos entender o comprender nuestro pasado, ¿cierto? sí, sí, muy, muy cierto. Y bueno, hablando también de estos cambios que hay del imperio a la república, ¿qué te pareció? ¿Tú hubieras preferido mantener las estrellas? ¿Está bien lo del águila? A ti, ya como en vista de todo este conocimiento y lo que has visto en las redes, lo que has compartido sobre todo, eh, ¿qué conclusión podrías sacar de estos cambios del imperio a la república? Bueno, para empezar, creo que es un cambio principalmente político más que nada, porque al final los mexicanos que vivían en esos tiempos no sabían diferenciar entre una república y un imperio, porque pues obviamente la cultura que se tenía sobre el gobierno no era prácticamente, bueno, la política, ¿no? Era prácticamente nula. Entonces, la verdad es que la gente no era como que dijera, o al menos la gente común en aquellos tiempos, ah, sí, una república o un imperio.
obviamente la iglesia, los políticos estudiados y toda la gente que estaba, digamos, en la punta de la pirámide, pues sí sabía de alguna manera cuál era la diferencia entre una y otra. Eh, Sobre la bandera, pues a mí me gusta mucho personalmente la de el primer imperio mexicano. Creo que esa es un poco más, digamos, no quiero decir nacional, pero sí más mexicana, pues, porque me gusta mucho también la del segundo imperio mexicano, claro, y me gusta porque tiene este toque europeo que obviamente nos dejó Maximiliano de Habsburgo, y además, bueno, me gusta la del primer imperio por sobre todo por la corona que trae el águila, ¿no? Porque representa justamente esto que era el imperio. Y una vez que se pasa a la república, obviamente se quita esta corona imperial y se deja el águila solita sobre lo mismo, un opal, sobre la roca y el lago, ¿no? Pero me parece interesante cómo incluso la bandera fue modificada para representar el tipo de república, porque si mal no recuerdo, cuando el águila está viendo, digamos, hacia el rojo, significa que era una república centralista o conservadora. Y mientras, si la bandera veía hacia el lado verde, pues era liberal y pues todo esto, ¿no? Y eso me viene a la mente decir, oye, ok, México es una república federal representativa, y lo que nos enseñan, ¿no? En la primera idea. Casi, casi. Ahorita ya no son 31 estados y un distrito federal, ahorita ya son 32. 32, ajá, Si mal no recuerdo, sí. sí. Em, ajá, y ver cómo el águila también es parte fundamental de hacia qué tipo de gobierno se está dirigiendo México, es interesante. Los diseños, bueno, a mí me gustaría personalmente que, obviamente, fuera un águila coronada imperialmente también. Mm, no sabría yo decir, o no me gustaría decir mucho hacia qué lado está viendo, y no por nada de que, ay, es que qué idea política tengas. O sea, pero creo que se ve mejor viendo hacia el verde, esa es en mi opinión. Visualmente, no sé, yo creo que se ve mejor viendo hacia el verde. Y tal vez ya hablando más, si dijéramos, estamos creando una bandera nueva, pues sí me gustaría agregarle a lo mejor alguna semblanza en justamente debajo del águila que dijera algo como México 1821, ¿no? O algo así. Como la bandera de Guatemala, más o menos, que podemos ver que dice 15 de septiembre, independencia o algo así. Porque creo que sería importante, pues, es un mensaje importante, creo yo, porque, pues, desde este año existe México como tal. Porque, te digo, podemos decir, ay, es que México, Nueva España o México, Tenochtitlán. Entonces, creo que sería importante, incluso la bandera actual con todo este escudo que es muy bonito, entre los nopales y el lago, yo creo que sería bueno poner una semblanza, un número que dijera 1821 porque, pues como te digo, es un año importante para México, porque pasaron un montón de cosas, ¿no? Y de entre ellas, pues la independencia de México. Así es, buen apunte, porque creo que, bueno, hablando de imágenes está hecho el mundo y la imagen siempre nos va a dar un vistazo a la ideología, a a la meta a la cual se quiere llegar, a la cual es más rápido llegar a la gente. Entonces, yo creo que por ahí va el tema del águila, por el tema de los colores, incluso hacia qué lado ve. Entonces, creo que la imagen es una herramienta poderosísima que obviamente nuestros antepasados supieron ver y visualizar para manejar el discurso político de aquella época o de aquellas épocas, ¿no? Entonces, creo que no está de más como recordarlo y quizás sí, ahí, si a alguien, algún diputado, senador, se le ocurre dar eh, un posicionamiento de, oigan, ¿y por qué no modificamos? Pues ya me imagino la discusión en redes ha de ser tremenda del por qué no Sí, 1810, no, por qué no 1812. Y hay algo que no sé si tú compartes esa opinión, pero la bandera se centralizó, porque tenemos una imagen de la cultura mexica que está en el centro, ¿no? Que a lo mejor yo que estoy acá en el norte,
híjole, cuesta mucho trabajo que se arraigan de la cultura mexica, pues porque lo ven lejano, ¿no? A diferencia que si cuentas la historia en el centro, no va a pasar que quizás si lo mencionas en un aula, por lo menos, por lo menos un chamaco se ha de creer heredero de Cuauhtémoc que va a decir, sí, soy Sí, mexa, ¿no? sí, Pero sí. en el norte no pasa eso. Y entonces, bueno, yo creo que en este sentido, estos personajes de la historia lo que hicieron fue, bueno, no vamos a ponernos de acuerdo nunca, hagamos las cosas así y nada más comunicamos al resto del país, ¿no? Y creo que eso pasó. Sí, y como bien dices, ¿no? No, no solo la bandera, en general, ¿no? Toda nuestra historia está tan centralizada, como bien dices, porque pues uno dice, es que nosotros somos mexicas, éramos hijos de dioses y vestíamos oro y todo este discurso que mucha gente, obviamente respetuosamente, lo tiene, pero sí, como dices, o sea, la verdad es que pensando bien, claramente, ok, eres hijo de los mexicas, aztecas o toltecas o, o de quien tú quieras, pero igual, como bien dices, o sea, en el norte y en el sur, digamos ya en el sur muy frontera con Guatemala, pues sí dices, no, yo no soy mexica, ¿no? Incluso en Guatemala, o sea, en las fronteras con Guatemala, que son Chiapas y todos estos otros estados como Guerrero, Oaxaca, pues no, hay muchas otras culturas igual de ricas que en su momento fue la mexica, porque pues básicamente el Imperio Azteca o la Triple Alianza abarcaba el Valle de México y un poquito más hacia allá. Claro que últimamente se han se han encontrado registros sobre comercio con otras civilizaciones muy lejanas, incluso hasta Texas, me parece que se encontraron vestigios de algún tipo de comercio con Tenochtitlán, pero pues sí, o sea, no podemos decir que nada más México era Tenochtitlán, ni mucho menos, ¿no? Y menos si hablamos ya en el imperio de Iturbide, cuando se crea esta bandera y todo, que abarcaba desde California hasta pues Costa Rica, entonces tú dices, wow, cuántas culturas, y no podemos decir nada más, sí, somos Tenochtitlán, justamente, nada más por mencionar esto. Entonces yo creo que más que centralizado está politizado, porque al final es toda esta historia nacionalista que se fue creando de la revolución para darle un sentido a todo lo que pasó justamente en la revolución. Me parece interesante que se mantuviera la bandera viendo al verde, que digamos representa el lado liberal por la dirección en la que está viendo la bandera, porque se me hace una paradoja, ¿no? Cuando uno, digamos, piensa en liberal, convencionalmente piensa, es que una república que es democrática y viendo todo lo que es México, pues no es tan democrático o liberal de alguna manera como se quiere hacer representar en la bandera, ¿no? Entonces, pues todos estos mensajes, digamos, subliminales que tiene la bandera, pues son muy, muy interesantes y muy bueno es analizar estos pequeños detallitos que a simple vista, los lunes a las 7 de la mañana, se ahí va la bandera y me da sueño o no canto, se pasan desapercibidos, ¿no? Yo creo que incluso analizar esto sería más interesante que, que hablar sobre algún tema en específico de la historia de México, ¿no? Porque no es, sí, son fechas, cuando pues en verdad casi no son fechas, sino más bien lo que pasó. Y estos datos curiosos de la historia creo que son los que más llaman la atención. Y la bandera es un objeto, o como diría el himno del Segundo Imperio Mexicano, es una cosa santa, la Santa Bandera, porque tiene tantas cosas, desde los colores, la forma en la que están las franjas, el águila, incluso la actual, ¿no? Las tunas y las hojas de laurel que tiene, pues, todo es, algo representa la bandera, entonces es muy bonita nuestra bandera. Sí, y creo que hay, ahorita que dijiste lo de los colores de nuevo, algo que recordé es que, corríjanme si no es Helguera quien hace el diseño. No me lleguen a poner si me pongo ahí el gorrito de aluminio, de conspiranoico y así. Yo reto a cualquiera que a lo mejor en 1968 a alguien no se le haya ocurrido colocar la bandera viendo al rojo.
en una época del comunismo importantísima. Imagínense si en aquel momento alguien dijera, pues que la bandera, el águila, voltee a ver al rojo. Todo el significado alrededor del rojo, del comunismo en aquella época, con todo esto en boga, yo creo que de algún momento sí fue quizá un Sí, primer boceto para decir, híjole, si lo ponemos o no, porque qué imagen sí, queremos dar, ¿no? Y visualmente el rojo es mucho más llamativo, más violento, llama más a las armas, por a las ejemplo, armas justo, ajá. y el verde es más conciliador. Entonces creo que por ahí va, quizá ya poniéndonos el gorrito de aluminio, de conspiranoico, podría haber sido también ese estilo de poner ahí a la bandera, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, me parece que en algún momento se hizo un boceto por ahí de cómo sería la bandera, digamos, comunista de México. Y más que nada por todo este, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, toda esta turbulencia política que se vivió de después de la revolución para los ochentas, por poner una fecha tope, ¿no? Cárdenas, que pues tenía todas estas ideas, luego Ávila Camacho, que fue todo lo contrario, y luego la Guerra Fría, que de hecho me hace recordarme a un libro que se llama La lucha por México, la guerra por México, que justamente habla de cómo México es tan importante y que eso es algo, creo yo, triste que no se enseñe en la historia universal sobre la Guerra Fría, que creo yo que México es y fue un país importante durante la Guerra Fría, puesto que estaba abajo de Estados Unidos. Y Y al sí, lado de como bien Cuba. dices, haber puesto el águila viendo hacia el rojo como... Exacto, sí, justo. Poniendo a México así en su posición geográfica, y luego el águila viendo al rojo. Y más aún, si se hubiera puesto alguna estrella por X razón, pues sí hubiera sido como que, ay, y nos invaden casi, casi los vecinos del norte. Por ejemplo, Estados Unidos, pues sabemos su historia, ¿no? Ellos tienen estrellas, pero ellos sí no son comunistas. Ellos nada más son sus estrellas de sus estados. Pero si otro país pone una estrella, ya es comunista porque sí. Entonces, pues creo que pues, sí, la bandera tiene todos estos significados que se pueden entender también por como, qué bueno que mencionas, el momento histórico. En su momento, conservadores liberales, federalistas, centralistas, incluso, pues no hace mucho tiempo, de alguna manera, capitalista o comunista o socialista, ¿no? Entonces, pues sí es muy interesante analizar, te digo, estos pequeños detalles. Me hace recordar el escudo del gobierno de Vicente Fox, de la famosa águila mocha, que literalmente es una F, y yo cuando lo vi la primera vez ya hace un buen tiempo dije, está bien raro ese escudo, o sea, sí parece una F de Fox, pero ¿y el escudo quedó? ¿Dónde quedó? Así es, sí, buen detalle ahí también que cada gobierno le pone ahí su sabor o Su toque. su toque, ¿no? Bueno, ya para terminar, quisiera tu opinión respecto a, ya mencionábamos aquí, o incluso lo mencionaste tú, que a veces los chicos, los adolescentes, pues les da flojera como el ver la bandera, el tomarlo como, ay, tengo que formarme a las 7 de la mañana. Quitando obviamente fuera que son adolescentes y cuando somos adolescentes nos vale o nos chupa un huevo todo, ¿cómo le podremos llegar para decir, hey, la bandera pues, es importante? ¿Tú cómo lo ves o cómo lo has palpado en las redes, por ejemplo? ¿Cómo llamar la atención a estos datos? Pues creo yo, digo, y aquí ya viendo también metiéndonos en el tema de cómo es la educación en México, para empezar, creo yo que hacerlo a las 7 de la mañana, desde ahí creo que es un pequeño error, porque digamos, y luego el lunes, ¿no? Digamos que es domingo, te cansaste del fin de semana y dices, ay, mañana tengo que ir a la escuela, me duermo temprano y todavía a las 7 de la mañana con el frío tengo que estar parado ahí. Creo que eso es un error que ha provocado también que a los, ya me voy a ir como un tío, a los jóvenes les desagrade todo este proceso que es la ceremonia cívica del saludo a la bandera, el toque y ya hasta ahora las efemérides, ¿no? Pero yo creo que se debería de hacer un poco más dinámico, porque si es un poco tedioso estar
con el frío y nada más viendo a los chavos de alta calificación formados agarrando la bandera. Entonces sí es como que, ay, yo qué estoy viendo, ¿no? Muchas veces sí veía en su momento como muchos incluso cantaban el himno saludando. Y bueno, eso lo podemos ver en muchos partidos de fútbol y de boxeo en los que se canta el himno, saluda a la gente. Y desde ahí creo que es un punto importante en la educación, porque al final, al no tener estas ganas de querer poner, digamos, atención por lo que sea en estas ceremonias, pues pierdes esta noción de, ay, ¿dónde se saludaba en el himno? Ah, bueno, entonces ya ves luego en los partidos de fútbol del Mundial, por ejemplo, que acaba de hacer, a los mexicanos cantando así el himno con el brazo aquí, entonces es como que, ay, no, no. Entonces, yo diría que se hiciera, claro, yo creo que está bien porque al final, de alguna manera, es una forma en la que enseñas a respetar este símbolo que es la bandera, que yo le tengo mucho respeto a la bandera y también el himno, ¿no? Entonces es, creo que importante porque, pues sí, como dije al principio, te representa y a lo mejor no te dan ganas porque puedes pensar, "Ay, es que solo es un pedazo de tela", porque yo creo que mucha gente piensa, "Sí, solo es un pedazo de tela". Pero bueno, a lo mejor si no quieres tú saludar, pues al menos pues párate un poco derecho y si quieres no saluda ni cantes, pero al final muestra un poco de este respeto que, bueno, no te, muchos puede que digan, ay, es que, ¿por qué respeto? Lo que tú quieras, pero pues yo diría que sí se debería de enseñar un poco más este amor a la bandera y claro, sin entrar en este conflicto de que al final te quieren hacer, digamos, un esclavo del gobierno y que me pongo este ejemplo, ¿no? De los ancianos declaran guerras y los jóvenes las libran, ¿no? Esta frase en las que al final mucha gente, no quiero decir gente educada, porque si no es hablar de quién está o no educado, pero quiero más bien referirme a gente que está consciente de que al final en las guerras pues te dicen, ahí muere por la bandera, ¿no? Cuando al final pues la bandera en sí no es, digamos, la que dice, ay, sí, muérete por mí, ¿no? Y además ni siquiera es por la misma bandera, sino por intereses políticos superiores. Entonces yo creo que debe de haber un equilibrio entre estos conceptos de la bandera y lo que es el resto del gobierno, porque muchas veces se toma como uno solo. Por eso en estas marchas donde se quema la bandera es como que, ok, bueno, la bandera no hizo nada y la quemas y yo en lo personal digo como que, ay, pues bueno, yo no lo haría. Si tú lo haces, pues bueno. Mm, ahí está. Bueno, si ustedes ven varios cortes del episodio es porque aquí a nuestro amigo, yo creo que por politizar se le cortaba la luz. No, no es cierto. Creo Sí, sí me que, están boicoteando. creo que este episodio queríamos hacerlo para, pues, tener esa reflexión en torno a la bandera. Que si eres un chavito de 15 años y digas, pues no quiero festejar la bandera o eso qué, pero esperemos que con esto pues, te llegue un poquito como a reflexionar. O bien si eres un treintañero o cuarentón que digas, maldito gobierno, bueno, también te invitamos a reflexionar en torno a la bandera, ¿no? Y para ello, pues también les hago la invitación para que sigan a nuestro amigo Omar en su página de historiador mexicano historiador y menciona tus redes, por favor. Bueno, sí, bueno, tenemos en varios ya. Obviamente en YouTube, que es nuestra, pues, página principal de alguna manera, nos pueden buscar como igual como México Historiador, y ya con estos arrobas que ya tiene ahora la plataforma, pues igual arroba mexist-2021, igual así nos pueden encontrar en Instagram, igual México Historiador o mexist-2021. También en Facebook, como México Historiador también y Mexist 2021, ahí sí sin el guión bajo. De igual manera en Twitter es lo mismo que en Facebook. Y también en nuestro TikTok, que ese es igual que YouTube e Instagram, Mexist-2021. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte a ti por la invitación que me hiciste. Y la verdad es que es un gusto estar aquí platicando contigo sobre este tema tan interesante que es la
bandera de México. Y bueno, gracias. Y pues yo espero poder igual hacer algunas otras colaboraciones contigo, porque la verdad es muy, muy bueno tu podcast. Entonces, pues gracias. No, gracias a ti y creo que la invitación está para futuras pláticas y me parece importante siempre hacer la divulgación de la historia. Entre más seamos, menos va a ser la ignorancia que podamos encontrar en en el ciudadano o en el mundo, por lo menos. Ponemos nuestro Sí, granito de arena, ¿no? Pues yo pongo ahí las redes de Omar para que lo sigan y les recomiendo mucho su contenido. Yo aún no sé cómo le hace que diario veo historias o veo publicaciones y yo digo, Dios, quisiera tener ese, ese fogue, pero yo creo que ahorita fuera de cámaras le voy a preguntar cómo diablos le hace. Pues muchas sí, gracias a mis sí, sí, claro repensadores que y sí. nos vemos en otro episodio.